Shalom. Hoy en día es muy fácil encontrar traducciones de las escrituras a prácticamente todos los idiomas existentes. Y en el caso específico de la lengua española, podemos disponer de versiones tales como la Reina Valera, esta además con actualizaciones, por ejemplo, en 1909, 1960, que es la más popular, 1977, 1995, en fin. También encontramos Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén y muchas otras versiones más. Y si todas estas versiones conservaran la línea original, en la práctica deberían decir las mismas cosas y en consecuencia no habría ninguna confusión. Pero es bueno decir que una traducción implica necesariamente una interpretación particular. Y es esta realidad la que nos lleva a meditar sobre si la Biblia, o mejor, si las traducciones que conocemos hoy en día son inerrantes. Vamos a mirar un ejemplo en el mal llamado Nuevo Testamento. Veamos en la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 17. Dice así, de la versión Reina Valera de 1960. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, etc. Viene el siguiente versículo. Bueno, ahí dice que el olivo silvestre ha sido injertado en lugar del olivo natural, dice en lugar de ellas. Cuando decimos en lugar de, estamos hablando de un reemplazo, necesariamente. O sea que Israel fue desechado y fue ahora reemplazado por lo que llaman muchos la Jerusalén espiritual o la Israel espiritual. Lo interesante es que en el mismo capítulo, comenzando el capítulo, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, dice otra cosa muy diferente. Dice así, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, el versículo 1 dice tajantemente que Dios no ha desechado a su pueblo. Sin embargo, si creyésemos a las enseñanzas de miles de pastores cristianos en cuanto a que Israel fue desechado, nos veríamos en problemas para afirmar que la Biblia es inerrante, dado que hay una abierta contradicción en los dos textos. Esto significa, en el versículo 1, que el Eterno no ha desechado a su pueblo, y en el versículo 17 que lo reemplazó, que lo desechó y lo reemplazó por otra cosa diferente. Esto es solo un ejemplo. Podemos ver en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que es el principal credo del pueblo judío, dice así, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno. Está diciendo claramente que el Eterno es uno. Ahora vamos a mirar en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, también de la misma Reina Valera de 1960. Dice lo siguiente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es bueno recalcar que este texto, aún conocido por muchos estudiosos cristianos que están buscando la verdad, se sabe que es añadido totalmente. Sin embargo, en la Reina Valera de 1960 hablan de que Dios es tres. En el versículo clave, básico, de toda la Biblia, diría yo, se dice que el Eterno es uno, que Dios es uno. Pero en este versículo contradice diciendo que es tres. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar al sitio al cual queremos llegar. Tú, querido escucha, vas a seguirme en algo que vamos a imaginarnos.
Haz de cuenta que estás en un lugar hermosísimo, muy bello, qué sé yo, en una playa o en un bosque donde hay un manantial o en algún lugar muy bello en el que tú no tienes ningún problema, todo es perfecto, está todo tal cual como te gusta, en un sitio muy bonito. Resulta que en ese momento tú tienes una fruta, la que más te guste. Puede ser un durazno, puede ser una manzana, bueno, lo que tú quieras. Imagínate que ya estás a punto de comerte esa fruta. Sin embargo, antes de que te comas esa fruta, viene un niño que se nota que es muy pobre, muy mal vestido, andrajoso quizás, los pantalones los tiene incluso rotos y está sin zapatos. El niño, pero no es un niño agresivo, sino tiene una mirada triste y quizás ansiosa cuando te está viendo a punto de comerte esa fruta tan deliciosa. Yo preguntaría en este momento, ¿qué harías tú respecto de esta situación? Algunos contestarían, porque yo lo he escuchado, yo le doy la fruta al niño. Otros dicen, yo la comparto con el niño. Y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Y pregunto yo, y bueno, ¿y el niño qué hace con la fruta? Entonces la mayoría de las personas contestan, pues se la come inmediatamente. ¿Y qué te imaginas después que va a hacer el niño? Entonces muchos dicen, no, pues agradece y se va. Otros dicen, simplemente no dice nada y se va, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante es que en este momento, y te agradezco si hiciste ese ejercicio, en este momento no existe ni lugar paradisíaco, ni fruta, ni el niño, ni absolutamente nada de eso. O sea, es falso que el niño se comió una fruta porque simplemente en este momento no hay ninguna fruta, ni estamos en un lugar donde esté ese niño. A donde queremos llegar es que todo lo que parte de un principio falso, definitivamente es falso, tiene que ser falso. Pues bien, cuando nuestros estudios están basados en traducciones que evidentemente contienen contradicciones, no podemos pretender que nos conduzcan a la verdad. Lastimosamente son muchos quienes están absolutamente convencidos de que versiones como la Reina Valera son inspiradas y no tienen errores. Pero la verdad es otra muy diferente. Esta y otras versiones han sido la base para torcer la interpretación de las escrituras, lo que ha resultado en una gigantesca manipulación de miles o tal vez millones de personas que de buena fe están buscando la verdad. ¿Por qué afirmamos que esas versiones han sido manipuladas? Es muy sencillo. En primer lugar, se alejan de los escritos originales. ¿Te has preguntado, por ejemplo, por qué en lugar de la palabra sábado o Shabbat, que es el término correcto, siempre se reemplaza por una expresión, y seguimos hablando de la Reina Valera del 60, la expresión día de reposo, y en una nota de pie de página aparece aquí equivale a sábado? ¿No es más fácil poner Shabbat o poner sábado? Esto ocurre por el antisemitismo de los pueblos no judíos, especialmente los cristianos. Segundo, las versiones se contradicen, y sabemos que el Eterno no se contradice. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este asunto relacionado con la teología del reemplazo que acabamos de ver en la carta a los romanos. La Reina Valera se contradice diciendo que el Eterno no ha desechado a su pueblo, pero después dice que fue reemplazado, que fue puesto el olivo silvestre en lugar de el olivo natural. Realmente debería decir entre, no en lugar de. Tercero, llevan a interpretaciones malintencionadas. Estas interpretaciones malintencionadas, por ejemplo, vemos el caso de las tales dispensaciones que se habla tan popularmente. Y de ahí se prenden muchos para asegurar que la Torá ya pasó de moda y otra cantidad de mentiras. Y finalmente son ambiguas. Por ejemplo, el término ley aparece indistintamente para referirse a la Torá, pero también para referirse al legalismo, que son dos cosas total y diametralmente opuestas. Son diferentísimas.
Todo esto ha ocurrido porque desde que los movimientos no judíos decidieron voluntariamente apartarse de la raíz original, que es hebrea, las traducciones de las escrituras fueron amañadas de tal forma que correspondieran con las enseñanzas torcidas que autojustificaban la idolatría que practicaban desde antaño. Por causa de versiones como la Reina Valera de 1960 y otras similares, se afirma en los púlpitos cristianos que Israel fue reemplazada o desechada, que es lo mismo como ya lo hemos visto, que por ejemplo el Mesías es divino, que el Eterno está compuesto por una Trinidad, que hay dispensaciones y otro gran número de mentiras, de falacias, que en ninguna manera tienen que ver con los escritos originales. Esta confusión que vemos hoy en día es lo que corresponde a la Babilonia moderna, que es Roma y sus hijas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y éstas pretenden anular la fe de quienes con sinceridad en sus almas están en una búsqueda constante de la verdad. Si pensáramos que la Biblia es toda esa maraña de versiones equivocadas, lo único que nos faltaría afirmar es que el Eterno se contradice, lo cual raya en lo herético y despreciable a los ojos de Él. Entonces, no es que la Biblia se equivoque, sino el hombre. Los escritos originales son todos confiables. Estamos hablando de los escritos originales, hebreos. Lo que no es confiable es la mente humana, que tanto daño ha causado a las almas de sus semejantes, con interpretaciones erróneas de las escrituras. Y de ahí que tantos miles de personas se aferren a estos errores porque sus líderes se pavonean en los púlpitos con palabras convincentes que hacen creer que lo que ellos dicen es la verdad revelada, pero otra es la realidad. ¿Quieres buscar la verdad? Búscate un maestro, pero no cualquier maestro, sino uno que conozca las raíces hebreas, la Torá. Sal de Babilonia, porque el tiempo está cerca. No olvides las palabras de el gran maestro, el rabino judío Yeshua, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si nos atenemos a lo que dice el salmista en el Salmo 119, que es el salmo más extenso, pero también es hermosísimo y que habla sobre las verdades de la Torá, dice una cosa preciosa en uno de sus versículos. Dice que tu Torá es la verdad, la Torá es la verdad. Entonces, trata de conocer la verdad, trata de conocer la Torá, que no significa ley, sino que significa instrucción. Y al conocerla, vas a entender cuál es el verdadero amor que el Eterno quiere que le des para que alcances un lugar en las moradas de la eternidad. Yo te quiero invitar a que abras tu mente, tu alma, para que permitas que la luz del Eterno entre a tu vida y seas libre de todos los errores que pueden dañar tu fe y que te pueden conducir a un camino que no lleva a la vida. Espero que seas muy bendecido con este video y como siempre, mi correo para cualquier duda o inquietud sobre este y otros temas es el que ves en pantalla, hgarciao@hotmail.com. Shalom.